Hola, ¿qué tal, jóvenes? Bienvenidos a esta nueva clase. En esta clase aplicaremos el cálculo para obtener el factor de potencia. Hasta el día de hoy ya vimos lo que es cómo obtener los fasores de voltaje y corriente de un circuito RLC serie paralelo. A partir de esos fasores de voltaje y corriente podemos calcular el factor de potencia de nuestro circuito. Ese factor de potencia nos va a indicar qué tan eficiente o deficiente es nuestro circuito. Para poder calcular el factor de potencia, primeramente necesitamos calcular las diferentes potencias de dicho circuito. Y eso lo vamos a hacer a través del triángulo de potencias. Nos vamos a apoyar con este elemento. Bueno, en la diapositiva podemos ver parte de la información de la clase anterior respecto al factor de potencia y cómo se obtienen cada una de las potencias del circuito, tanto la potencia aparente, la potencia activa y la potencia reactiva. De igual forma, el día de ayer, en las diapositivas que se subieron a la plataforma se explica detalladamente a qué refiere cada una de estas potencias. Bueno, ahora nos vamos a enfocar al cálculo de ellas. Teniendo como referencia nuestro triángulo de potencias, vamos a calcular lo que es la potencia activa, que es igual al producto del voltaje por la corriente y un factor, coseno del ángulo de desfasamiento. La potencia reactiva es igual al producto del voltaje por la corriente y la multiplicación del factor seno del ángulo. Mientras que la potencia aparente simple y sencillamente es la multiplicación de voltaje por la corriente. Entre todas estas potencias hay una relación y al final de cuentas todas incluyen la multiplicación de voltaje por la corriente. Sin embargo, la activa está en relación al coseno y la reactiva en función al seno. Entonces hay cierta proporcionalidad entre estas potencias. La potencia aparente está dada en volt-ampere o su unidad VA, la potencia activa en watt, mientras que la potencia reactiva bar, volt-ampere reactivo. A fin de cuentas, todas son energías en función del tiempo. Y para diferenciarlas, pues utilizamos estas nomenclaturas: volt-ampere, watt y el bar. Ya teniendo las potencias de nuestro triángulo, procederíamos a calcular el factor de potencia aplicando cualquiera de estas dos fórmulas. El factor de potencia lo podemos calcular a través del coseno del ángulo o bien a través de la división de la potencia activa sobre la potencia aparente. Esta, a final de cuentas, es una función trigonométrica. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa. Potencia activa sobre la potencia aparente. Aplicando esto, obtenemos el factor de potencia. Vamos a realizar un ejercicio para clarificar este concepto. ¿Qué nos dice el ejercicio? Calcular las potencias activa, reactiva y aparente, así como el factor de potencia FP de la gráfica de fasores que se muestra. Aquí tenemos una gráfica de fasores de voltaje y corriente, son valores eficaces o RMS. Y si se fijan, este es un resultado de un ejercicio que hicimos anteriormente. Verifiquen sus ejercicios para que puedan corroborarlo. Bueno, a partir de que tenemos los fasores de voltaje y corriente, podemos proceder al cálculo de las potencias y el factor de potencia. Lo primero que requerimos pues es obtener los datos. Tenemos como datos corriente eficaz 13.51 amperes, mientras que el voltaje eficaz 127.27 volts y un ángulo de desfasamiento de 38.32 grados, un ángulo positivo. Y vamos a proceder a calcular las potencias.
Para poder calcular las potencias voy a tener como referencia esta imagen donde vienen las formulitas. A final de cuentas, simple y sencillamente es sustituir valores. Para la potencia aparente dijimos que es simple y sencillamente la multiplicación del voltaje por la corriente. 127.27 por 13.51 nos da como resultado 1719.41 volts ampere. Por favor, comprueben los resultados en su calculadora. Ahora vamos a calcular la potencia activa. La potencia activa nos dice la fórmula que es el producto del voltaje por la corriente por el coseno del ángulo. Este producto ya lo realizamos, fue este valor. Sustituyendo tenemos que es 1719.41 por el coseno del ángulo involucrado, en este caso 38.32 grados. Realizando la multiplicación nos da por resultado 1348.98 watts. Por favor, comprueben el resultado en su calculadora. Por último, vamos a calcular la potencia reactiva. Reactiva pues prácticamente viene de las reactancias. Las reactancias vienen de los componentes inductores y capacitores. Hay pérdidas en esos componentes. Esta es la potencia que se está desperdiciando. Bueno, para el cálculo lo hacemos a través de la misma multiplicación voltaje por corriente, pero ahora multiplicado por el seno del ángulo en cuestión. Sustituyendo valores, son los mismos 1719.41 por el seno de 38.32 grados. Esto da por resultado 1066.12 bar. Por favor, compruébenlo en su calculadora. Hasta aquí tenemos el triángulo de potencias. Si nos damos cuenta, el ángulo que tenemos en nuestro triángulo de potencias es el mismo que el ángulo de desfasamiento del voltaje y la corriente. Y los valores de las potencias los vamos a utilizar para el cálculo del factor de potencias. Bueno, al menos la potencia activa y la potencia aparente. Ya tenemos la primera parte de nuestro ejercicio. Ahora sí vamos a hacer el cálculo del factor de potencia. Hay dos fórmulas para obtener el factor de potencia, como ya se había comentado, a través del coseno del ángulo o bien de la división de la potencia activa y la potencia aparente. Vamos a realizar las dos operaciones. Vamos a utilizar las dos formas y comprobar que sí den el mismo resultado. El primero, el factor de potencia es igual a la división de la potencia activa sobre la potencia aparente. Sustituyendo valores, tenemos 1348.98, que es lo que nos da nuestra potencia activa, sobre la potencia aparente 1719.41. Aquí lo tenemos. Realizando la división nos da por resultado 0.78. Compruébenlo en su calculadora. La segunda forma de calcular el factor de potencia es a través del coseno del ángulo. El coseno de 38.32 grados. Realizando esa operación nos da por resultado 0.78. Comprobando que cualquiera de las dos formas nos va a dar el resultado. Como conclusión, ¿qué podemos decir? Expresado en términos de porcentaje, el circuito tiene una eficiencia de 78%. Por lo tanto, se cataloga como un circuito deficiente. En ese sentido, se requiere emplear un método que permita corregir el factor de potencia y poder incrementar la eficiencia lo más cercano al 100%. Un circuito eficiente
podríamos catalogarlo dentro del rango de 95 al 100%, siendo el 100% un sistema eficiente a la perfección. El 95% se cataloga como un circuito o un sistema eléctrico bueno. Ya por debajo del 95% ya se empieza a considerar un sistema deficiente. El desfasamiento entre el voltaje y la corriente de un circuito RLC nos indica si va a ser un circuito deficiente o bueno. Mientras mayor desfasamiento existe entre el voltaje y la corriente, pues más deficiente va a ser nuestro circuito. Aquí lo ideal es que no exista desfasamiento entre el voltaje y la corriente. Si la corriente se adelanta con respecto al voltaje, tenemos un circuito mayormente capacitivo. Necesitamos agregarle bobinas para que se vaya un poquito a fase. Si la corriente está retrasada con respecto al voltaje, tenemos un circuito mayormente inductivo. Para contrarrestar eso, necesitamos que conectarle capacitores. Hasta aquí finalizamos este ejercicio, que es el cálculo del factor de potencia, y nos vemos hasta la siguiente clase.